La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios responsabiliza al régimen israelí de las restricciones a la entrada de ayuda en la Franja de Gaza. Atentado terrorista cerca de Moscú, la capital de Rusia, deja al menos 40 muertos y un centenar de heridos. En el Día de la Reivindicación Marítima, el presidente de Bolivia, Luis Arce, reitera reclamo de salida al mar y propone diálogo a Chile. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con las noticias. Gracias por seguirlas junto a nosotros en Hispan TV. El jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, deposita sobre el régimen de Israel toda la responsabilidad de las restricciones de la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Griffiths, refiriéndose a los sionistas, aseguró que los límites a la distribución de ayuda en Gaza son impuestos por quienes siguen bombardeándola. Denunció que Israel bloquea los movimientos de los convoyes destinados a dar de comer a decenas de miles de personas hambrientas en el enclave palestino. El alto funcionario, por enésima vez, pidió un alto el fuego en Gaza. Y el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, saluda el veto de Rusia y China contra el proyecto de resolución de Estados Unidos sobre Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. La resistencia palestina calificó a la resolución estadounidense de sesgada. Consideró que el texto contenía una redacción engañosa que era cómplice de los objetivos de la ocupación israelí. Hamas afirmó que la propuesta de Washington permitiría a los sionistas continuar su agresión y dándoles cobertura y legitimidad para que la guerra de aniquilación contra los palestinos continúe. Rusia y China, en la reunión del Consejo de Seguridad, tildaron el texto de pro-israelí, que podría facilitar la emigración forzosa de los gazatíes. Esto cerraría definitivamente la puerta en lo que respecta a las discusiones sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza. También liberaría las manos de Israel y daría como resultado que toda Gaza y toda su población tuvieran que enfrentar la destrucción, la devastación o la expulsión. No nos guiamos por lo que es conveniente para Washington y sus satélites. La guerra genocida de Israel contra Gaza demuestra que Occidente trata la defensa de los derechos humanos como un juguete político. Así lo aseguró el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian. Durante una conversación telefónica con Ziad al-Nahala, el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Abdollahian señaló que los acontecimientos en Gaza revelaron al mundo la naturaleza antihumana del régimen sionista y el apoyo de Estados Unidos a sus crímenes. Asimismo, en una llamada telefónica con el jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, el canciller iraní aseveró que el premier israelí Benjamín Netanyahu ha llegado al final de la línea y lucha desesperadamente por su supervivencia. Moscú, la capital de Rusia, ha vivido su peor atentado terrorista en décadas. Al menos 40 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas en un ataque perpetrado en una sala de conciertos. Según varios medios, el grupo terrorista Daesh ha asumido la responsabilidad del atentado. Son las primeras imágenes de cómo Rusia vivió su peor atentado terrorista en décadas. Un grupo de personas vestidas de camuflaje abren fuego en la entrada de una sala de concierto en Moscú y luego entran en el edificio para matar más. Mientras corríamos, noté charcos de sangre en la planta baja. Vi varios cuerpos siendo sacados en camillas desde diferentes extremos y salidas del pasillo. Los atacantes también detonaron explosivos que provocaron un gran incendio en el edificio. Horas después, y a pesar de los esfuerzos de los bomberos, colapsan partes del techo. Ocurrió una tragedia.
Los bomberos están trabajando aquí en el ayuntamiento de Crocus. La superficie afectada por el incendio es enorme. El atentado ha provocado una cadena de condenas y pésames a nivel global. Cuba condena atroz acto terrorista ocurrido en la región de Moscú. Nuestras sinceras condolencias al gobierno y pueblo de la Federación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos. Sean extensivas a los familiares y allegados de las víctimas. Condeno enérgicamente el reciente ataque terrorista en Moscú y expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a mi colega Sergei Lavrov, al gobierno y al pueblo de Rusia, en relación con este trágico ataque terrorista. La lucha conjunta y eficaz contra el terrorismo requiere medidas serias y no discriminatorias por parte de la comunidad internacional. Las autoridades han cancelado eventos en Moscú y en el resto de las regiones rusas, donde se han reforzado la seguridad. Bahit Jodadati, Hispantv Noticias. Cada 23 de marzo Bolivia recuerda su enclaustramiento marítimo ocasionado por Chile. El Estado plurinacional recuerda este momento doloroso para los bolivianos, quienes pese a haber transcurrido 145 años de aquella pérdida marítima, no pierden la esperanza de retornar a las costas del Pacífico. Ezenka Saavedra con más detalles desde La Paz. Este 23 de marzo se cumplen 145 años de la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia pierde su única salida al mar, el litoral boliviano. Ese es el antecedente inmediato del Tratado de 1904, con el que Chile se apoderó del rico litoral boliviano, de aproximadamente 400 kilómetros de largo sobre las costas del Océano Pacífico. La reivindicación marítima, escrita en la Constitución Política del Estado de 2009, señala que el Estado boliviano reclama su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La controversia entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia no se encuentra zanjada entre las partes. La Corte Internacional de Justicia es absolutamente clara al establecer que su fallo no debe entenderse como un impedimento para que Bolivia y Chile continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para abordar las cuestiones relativas a la situación de Bolivia como país sin litoral. Ante la inacción de las obligaciones internacionales por parte de Chile en su incumplimiento al Tratado de 1904, él, en su entonces presidente Evo Morales Saima, inició una demanda ante el Tribunal de la Haya, la misma que paradójicamente emitió una resolución poco favorable para Bolivia. La Haya se ha caracterizado por emitir resoluciones en tiempos, a medias, y no ha garantizado en la perspectiva, y no solo en el caso de Bolivia, la posibilidad de que estas resoluciones tengan un carácter vinculante en los hechos. Lamentablemente Chile no ha asumido a plenitud esta resolución, que incluso en la primera parte le aventaja. Pero esta resolución reconoce y posesiona el Tratado de 1904. La esperanza de los bolivianos de retornar a las costas del Pacífico, aún a los 145 años de su pérdida, no es algo anquilosado en el tiempo, sino es perenne. Es un anhelo para todos los bolivianos el poder tener una salida al mar, ¿no? Es algo que lo tenemos desde la cuna. Pero nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Y transmitir este sentimiento de generación a generación. Entre distintos actos, ofrendas florales, desfiles y homenajes cívicos, este día el Estado Plurinacional de Bolivia recordó los 145 años de su lucha por la salida al mar. Ezenka Saavedra, La Paz, Hispantv. La persecución energética y la falta de divisas que sufre Cuba por el embargo estadounidense le impiden tener suficiente combustible para sus termoeléctricas generadoras de electricidad, denunció el presidente cubano. En esa Cuba real de ahora es que nosotros en los últimos meses nos han faltado dos combustibles fundamentales para poder lograr la cobertura de la generación eléctrica en los momentos de pico, y el ministro Vicente yo creo que tiene toda la disposición para poderlo explicar con más lujo de detalle a la población, que son el diésel y el fuel oil.
¿Por qué? Fundamentalmente por la persecución energética a la que está sometido nuestro país como parte del recrudecimiento del bloqueo, y también porque no siempre disponemos de la divisa necesaria para comprar esos combustibles. Perdón por interrumpir. El mandatario cubano destacó además la implicación de Washington y de grupos terroristas radicados en Estados Unidos en las acciones desestabilizadoras del pasado 17 de marzo y los complots contra el orden interior del país, aprovechando la difícil situación que atraviesa la isla caribeña, como los frecuentes y largos apagones que molestan a la población. Ciudadanos haitianos que residen en República Dominicana han reaccionado violentamente cuando oficiales de migración han intentado detenerlos con fines de deportarlos a su país. Stephanie Andújar nos informa desde Santo Domingo. La respuesta agresiva de los haitianos ante las redadas de los agentes migratorios genera gran preocupación entre las entidades patrióticas de República Dominicana. Ese cambio de actitud que ustedes le ven a los haitianos aquí, que siempre han estado pacíficos y que ahora están violentos, es porque se sienten apoyados por la ONU y un grupo, lamentablemente, de dominicanos, de malos dominicanos que le están haciendo el juego. Esta reacción violenta contra oficiales migratorios se atribuye al temor de muchos haitianos de ser repatriados a su país, donde el caos y la violencia han escalado de manera exponencial en las últimas semanas. Sí, en Haití se riega la voz que la ONU está mandando en la República Dominicana y que está abriendo oficinas de protección y que nadie lo puede deportar. Nosotros tenemos 2 millones de haitianos aquí en 15 días. Eso es grave, lo que está pasando. Ante el deterioro de la crisis en Haití, entidades defensoras de los inmigrantes han planteado suspender las deportaciones de manera provisional, propuesta que divide la opinión de los dominicanos. Ellos deben de tener la deportación, o sea, agarrar y los que están legal, dejarlo, y los que están sin papeles, que se vayan. El país de nosotros es un país soberano y yo supongo que sería lo mejor que todo el que no esté legal que lo envíe a su país. 497.692 indocumentados fueron deportados en el 2023 desde República Dominicana hacia Haití, según las estadísticas de la Dirección General de Migración. Pese al deterioro de la crisis haitiana, las autoridades locales no han decidido detener las repatriaciones hacia el vecino país. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo. Un entusiasta del fútbol colombiano está cerca de adquirir 8.000 camisetas de fútbol, lo que convertirá su colección extraoficialmente en la más grande del mundo. Les contamos en unos minutos.